Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Hacedor de Milagros, un lugar donde encontrarás amor, comunión, pasión, adoración, palabra fresca y sobre todo, un profundo amor por Dios. Donde puedes soñar y ver tus sueños hechos realidad. Un lugar donde Dios es el hacedor de milagros. Vamos a orar dándole gracias al Señor por este momento y por su palabra. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar, Señor, aquí. Gracias. Gracias, Señor. Tú eres el conocedor de la profundidad de nuestra alma. Tú eres, Señor, el conocedor de nuestra necesidad más insignificante, como la intensidad de nuestra necesidad más apremiante, Señor. Gracias, porque sabemos que en esta noche tú nos suples de acuerdo a tu gracia y de acuerdo a tu inmenso amor. Gracias, porque tú prometiste estar donde nos reuniéramos en tu nombre. Señor, gracias, porque tú eres quien sirve la mesa. Gracias, en Cristo Jesús. Amén y amén. Para nosotros es inmenso placer, un honor además poder estar con ustedes. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. ¿Listo? Una alegría además poder compartir y gracias a los pastores que me permiten el privilegio grande de estar con ustedes. Desde muy pequeño me he preguntado, mejor me ha acompañado una pregunta desde muy pequeño. ¿Cómo hacen esos hombres de la Biblia, gracias, para hacer todas esas cosas que hicieron? Y cuando empecé a entrar a la adolescencia, la inquietud se agrandó, porque mi corazón ya no quería hacer esas cosas para Dios. Yo ya no quería eso. Y mi pregunta era la más interior: ¿cómo hicieron para hacer esas cosas que hicieron para Dios? Y yo no entendía, no comprendía. En mi adolescencia me aparté de Dios. Yo iba a la iglesia, pero estaba apartado de Dios. Hacía un par de cosas espirituales, pero estaba apartado de Dios. Luego yo empecé a conocer personas, gente que hacían muchos esfuerzos para Dios y hacían cosas para Dios. Ya empecé a ser un joven y intenté volver a Dios, pero para mí tenía sentido volver a Dios, pero de pronto para intentar alguna cosa de esas grandes. Y prontamente en mi juventud entendí algo.
Aquí dice que el Congreso está bajo esta premisa: una vida apasionada por Dios. Ustedes saben que al apasionado se le nota su pasión. Ninguno puede decir que es apasionado por Dios sin que se le note. Como alguno que es apasionado por el fútbol, se le nota. ¿Se le notaría la pasión por el fútbol, sí o no? ¿Hay aquí algún hincha aquí de alguna cosa? No. Qué vergüenza. Estos que son apasionados, usted entra al cuarto, ¿y de qué está lleno el cuarto? Afiches, historia, colores propios de la bandera del equipo, fotos de gente que ya no está pero que hacía parte del equipo. Y es muy común encontrarse a un apasionado con la camiseta y uno se pregunta: ¿acaso hoy juega? Hoy juega el equipo. Y dice: no, pues no juega el equipo. Uno dice: y entonces, ¿oh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay adentro? Pasión. Lo que hay adentro es pasión. Sus círculos de amigos, la conversación más común es ¿cuál? Los esfuerzos económicos giran en torno a ¿qué? Los viajes y movimientos giran en torno a ¿qué? Es de acuerdo ¿a qué? A la pasión. Por ahí dice la palabra del Señor, que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón del apasionado se pinta la vida, se dibuja la vida, se adquiere un camino. Quisiera mencionarles algo. No es todo el panorama de la pasión, pero quizás esta noche alguien lo necesita escuchar esto. Y para eso nos trajo el Señor. No es todo el panorama, no son todos los puntos, pero la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho llega a amar. Alguna vez me pregunté, ¿de dónde le sale tanto amor a tal persona? ¿De dónde le sale tanto amor por Dios a tal persona? Siempre fue muy inquietante para mí, porque yo veía que otra persona no tenía ese amor por Dios, pero otras sí. Y fueron pasando los días, meses y años, y me fui dando cuenta que la cantidad de amor corresponde a una cantidad de vida perdonada. ¿Cuántos creen esa palabra? Lo que está escrito. Entonces, cuando yo empecé a ver gente con ciertos niveles de pasión por Dios, empezó a ser para mí sinónimo de vidas pasadas demasiado complejas. El Señor dice en su palabra
que al que a mucho se le perdona, mucho llega a amar. ¿Para cuántos tiene sentido eso? El Señor lo dijo de esta manera: si alguna persona debe 50 y otra persona debe 5,000, y se le perdona la deuda al que debe 50, ¿su amor es de qué tamaño? De 50. Pero sí al que debe 5,000 millones de pesos, se le perdonan 5,000 millones. Ay, ya se puso eso a otro nivel. Se le perdonan 5,000 millones de pesos. ¿Qué tipo de amor le queda a esa persona? Del tamaño correspondiente. El Señor enseñó que al que mucho se le perdona, mucho llega a amar. Pero ya cuando entré en la vejez, aprendí algo más, que para que mucho se le perdone, la culpa y la afrenta tiene que ser mucha. Por eso entonces empecé a entender por qué la pasión de unos y por qué la frialdad de otros. Hay gente que está en la inmundicia y en lo más bajo, y ha sido lo peor. Y es muy tremendo cuando llegan a Jesús, porque llegan y en 2 meses están haciendo lo que otros no hacemos en 10 años. Y no tiene que ver con el hecho de que son nuevos, no, tiene que ver más bien con todo lo que les ha sido perdonado. Y hay una cosa, yo dije un día, entonces, solo a los que mucho se le perdona, mucho llega a amar. Y ya terminando mi vejez, entonces pude comprender algo de parte del Señor. Solo la humildad de corazón te dará la verdadera dimensión de tu pecado. Hay algunos que tienen, a los que se les tiene que perdonar mucho, pero para ellos no es mucho, no es grande, ni siquiera tienen que pedir perdón. Pero solo cuando tienen corazones humildes, el pecado toma la dimensión correspondiente. Entonces, ¿qué tendrán? Tendremos que clamar por un perdón mayor. Entonces agacharemos la cabeza delante del trono de Dios. Entonces clamaremos por un perdón total y completo. Cuando dejemos de llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, cuando nuestro corazón se humille delante del Señor, entonces tendremos una conciencia real. Cuando el Señor otorga el perdón, Él otorga porque lo que tiene esa persona lo puede condenar eternamente. No es pequeño, no es poco. El pecado, por pequeño que le parezca, es lo suficientemente grande para tirar una eternidad lejos de Dios. Por lo tanto, es lo suficientemente grande como para que grandemente sea perdonado y concluya en un amor grande por Dios. Sea cual sea el pecado, concluya en un amor grande por Dios y en una pasión profunda y verdadera por el Señor. Este es el tiempo. Yo ahorita le voy a mencionar lo que el Señor puso en nuestro corazón para esta noche, pero quisiera hacer como un comercial celestial aquí. El tema es la pasión, una vida apasionada por el Señor. Pero tengo que decirle algo: Cristo
viene pronto. Se lo repite a su vecino, por favor. Yo no sé cuántos lo creen, pero en el comercial esta noche, de parte del reino celestial, tengo que decirle que los días se han acabado, los días se terminaron. Algunos dirán, pero es que eso se está diciendo desde hace 2000 años. Están pasando cosas que en 2000 años no habían pasado. Tengo que decirle que el tiempo se terminó. Estamos jugando el tiempo adicional. El tiempo se acabó. Usted dice, ¿qué es eso? Le voy a dar un solo comentario. Quizá esto le pueda salvar. Los profetas hablaron que en el día final habría salvación en Sión. Todos los profetas hablaron acerca de que habría salvación en Sión. En el monte de Sión habría salvación. ¿Cómo ocurre esto? Quiero hablarle algo que ocurrió hace muy poco. Uno de los rabinos más prominentes de Israel murió en el año 2006. Isaac Kaduri, el rabino de la sinagoga más grande de Israel, murió de 108 años. Y él dijo, el Mesías me visitó y me dijo que después de mi muerte, le dijo el Mesías que lo visitó a él, dijo, él hizo la publicación, he conocido al Mesías de Israel. Y pues todo el mundo, y era el hombre, el anciano más creíble en medio de la religión de Israel. Y entonces todos tienen expectativa por eso en el 2006. Y él dijo, voy a escribir su nombre y será revelado después de mi muerte. Y una profecía rabínica. Y pues él entonces, recordemos que el judaísmo no acepta a Jesús como Cristo. Yo no sé si usted lo sabía, pero el judaísmo, la religión de Israel, no acepta a Jesús como Cristo. Pero después de este anuncio, en el 2007, David Kaduri, el hijo de Isaac, a los 80 años, un año después de la muerte de Isaac Kaduri, abre el escrito y publica en frente de todos los medios de comunicación nacionales y del mundo entero, y publica el nombre del Mesías. Y esto jamás había sucedido, que una escuela rabínica, la principal de todo Israel, se pronunciara de esta manera. Y públicamente la escuela rabínica más grande de todo Israel dijo, Yeshua HaMashiach, significa Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Mesías. Más de 200,000 personas acudieron al entierro de Isaac Kaduri. Estamos hablando de que la conciencia acerca de que Jesucristo es el Señor, por mano de Él mismo, de Jesucristo, está alcanzando y levantando los corazones de Israel para los últimos tiempos, cumpliéndose así la profecía nunca antes cumplida
de que habría salvación en Sión y que el Señor manifestaría su nombre a Israel. El mismo Jesucristo fue testificado por este varón. Y así han venido sucediendo muchas cosas. La profecía que le dio Jesucristo a Isaac Kaduri fue concreta. ¿Cómo se llama? Se llamaba el primer ministro de Israel, Sharon, Ariel. Jesucristo primero se revela y le dice: yo soy el Mesías de Israel. Y pues Isaac no le queda otra cosa sino creer, y él murió creyendo en Jesús. Alabado sea su nombre. Pero lo otro es que Jesús le dijo: después de que Ariel Sharon muera, vendré en esos días. Ariel Sharon murió el 11 de enero de este año, si no estoy mal, de este año. Alguno tiene la conciencia ciega de decir: es que nadie sabe ni el día ni la hora. Yo creo eso también, eso dice la Biblia, pero estudie un poquito más la Biblia y se dará cuenta que exactamente nadie sabe ni el día ni la hora. Usted sabe qué es día y ni hora. Uno dice: nadie sabe ni el día ni la hora, para decir nadie sabe nada acerca de la venida de Cristo. Jesús dijo con esa actitud: es que nadie sabía si era un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, y que nadie sabía si era a las 3 de la tarde, a las 2 de la mañana o a las 5 de la tarde. Eso fue lo que dijo literalmente Jesús. Pero Jesús dijo: miren la higuera, cuando se ponga así, cuando le pase esto, es el tiempo. Nadie sabe el día ni la hora, pero el tiempo sí. Es lo que desconocemos, ni el día ni la hora, pero el tiempo sí. Y el tiempo ha llegado. El tiempo es ahora. Nos agarró, mis queridos hermanos, nos correspondió, nos tocó. Alguno ya está sudando frío, pues mejor que sude frío. Es el tiempo y es la hora para vivir una vida apasionada por Dios. Ya no tenemos tiempo de más. Alguno estará diciendo: pero el templo, y el templo. Es correcto. Israel se pronunció ahora el 28 de abril de este año y dijo: construiremos el templo de Israel. 28 de abril de este año se pronunció y dijo: vamos a construir el templo de Israel. ¿Qué significa la reconstrucción del templo? Lo que significa es la terminación del tiempo de los gentiles y la iniciación del culto antiguo de la ley, donde es restablecido el orden de Aarón y de Leví en el culto. Y esto de que ya va a ser construido el templo, según Israel. Con mi esposa estuvimos hace 5 años en Israel y estuvimos, han visto la foto donde está el domo dorado, la foto más típica de Israel, donde hay un edificio con un techo redondo y dorado. Eso, estuvimos por debajo, y abajo de todo eso está la antigua ciudad de Israel. Está ya toda excavada. Están los lugares donde bautizan, están los lugares de purificación, todo eso está por allá. No sabemos si ya está listo el templo. Antes de que se instale el culto de la antigüedad, Jesucristo ha de venir por su iglesia. Solo uno. La voz, para terminar el texto sagrado, es que el Espíritu y la iglesia dicen: ven, ven, Señor.
Señor Jesús. ¿Cuántos lo podrían decir esta noche? Ven, Señor. Ven, Señor. La que no es iglesia dice: no vengas todavía. No vengas, por favor, no vengas. Pero la iglesia dice, grita, clama: ven, ven. Y dice que el Espíritu y la iglesia se unen para decir: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. No sabemos si es esta noche, pero ya sabemos que es en estos días. No sabemos si es mañana. Si es mañana en la noche, aproveche mañana para agarrar a alguien del pelo y meterlo a la salvación de Jesucristo. Si es mañana en la noche, si es pasado mañana, aproveche estos 2 días para adorar como si fuera los últimos días. Aprovechelo para adorar. Dele al Señor lo que nunca le ha dado y viva para Dios como nunca haya vivido. Y ayude a alguien para que conozca a Jesús. Ayude a alguien para que conozca a Jesús. Use la última hora antes de la final trompeta. Úsela para que alguien conozca a Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? Le voy a hacer los comentarios rápidamente porque he gastado parte del tiempo. Soy consciente de eso. Una vida apasionada por el Señor. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Se lo repite por favor a su vecino: al que mucho se le perdona, mucho ama. En Números capítulo 16, este texto nos habla acerca de la rebelión de Coré. ¿Lo ha leído alguna vez? Se lo comento rápidamente. La gente tenía miedo y tenía hambre. Coré, que era de la tribu de Leví también, de la familia de los coatitas, Coré, le dijo a su gente y a algunos otros, le dijo: quitémonos a Moisés de encima. ¿Acaso él no es uno de nosotros para que esté como comandante, para que esté como director sobre nosotros? Quitémoslo. Y se juntó con 250 coreitas y confrontaron a Moisés. Y Moisés clamó a Dios: ah, Dios mío bendito. Y Coré fue citado por Moisés. Los coreitas fueron citados. Y todos los coreitas, diciendo que podían también ministrar a Dios, trajeron sus incensarios y se pararon enfrente del tabernáculo, 250. Y entonces llamaron a ira al Señor. Y lo que ocurre, dice la palabra, que del santuario salió fuego y los empezó a quemar. Pero Dios hizo que se abriera la tierra. ¿Lo recuerdan? Fue el día en que la tierra se abrió. Dice la palabra del Señor que sus almas bajaron, que las personas bajaron vivas al Seol. Descendieron vivos
al centro de la tierra. Usted se imagina la dimensión del agrietamiento de la tierra. Esto fue algo que conmovió la tierra entera, porque la tierra se había abierto de una manera entrañable. Fue hasta el centro. Los coreítas bajaron. Fue tal la furia de Dios, el dolor de Dios, que los eliminó de esa manera. Y dice la palabra que con ellos, sus casas, sus familias, sus animales, todo lo que tenían, se fue al centro del Seol. Fue terrible. Los coreítas entonces ellos cargan con esa marca. Primera de Crónicas, por favor, abra su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 26. Sí, señor. Primera de Crónicas, el capítulo 26, primer libro de Crónicas. Quiero que notemos algo pequeño. Capítulo 26. Mi libro de Crónicas, capítulo 26. No tengo ubicado el versículo con exactitud. Versículo 1 dice: también fueron distribuidos. ¿Quiénes? Sí, dice así: los porteros de los ¿quiénes? Coreítas. Meselemías, hijo de quién? De los hijos de. ¿Qué sigue diciendo? Lo sigue mencionando. Dice: también fueron distribuidos los porteros de los coreítas. Meselemías, hijo de Coré, y de los hijos de Asaf. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreítas y de los hijos de Merarí. Simplemente para decirle, una de las cosas que hicieron los coreítas en el servicio del santuario fue cuidar de los utensilios, hacer las cosas que tienen que ver con lo sagrado, el pan, juntar los aguas, cosas que tenían que ver con el servicio. Pero algo muy importante que tenían encargado los coreítas ya para el tiempo del santuario y del servicio. Curioso, ¿no? Es curioso que habiendo tenido tal pasado, ahora los encontremos al servicio de nuevo. Es particular como que Dios hace nuevas todas las cosas, como que Dios perdona. ¿Cuántos creen en eso? Tremenda cosa que hicieron y tremendo juicio. Uno de los juicios más extraños en la antigüedad, la rebelión de Coré. Pero ahora ellos son ¿qué?
porteros. ¿De qué cosa? Perdón. ¿Porteros de qué cosa? Del teatro del pueblo. ¿Porteros de qué cosa? Eso no era cualquier portería, era el lugar de la manifestación del Señor. Si alguien podía ser testigo permanente, ocular, sensorial de la presencia de Dios, estos eran los coreitas. Si alguien podía tener la percepción más exacta de qué era la intimidad con Dios y el servicio de Dios, el privilegio de hacer el pan de la propiciación y de cuidar los utensilios, de lavarlos, de limpiarlos, de ponerlos en su lugar, de ordenar las cosas antes del servicio para el Señor. Si alguien podía ser testigo del perdón de Dios para el pueblo, esto eran los coreitas. Eran los primeros que entraban y eran los últimos que salían. Dios les había puesto en sus manos el acceso a su presencia. Dios les había puesto en sus manos el acceso a su casa. Eran las llaves de su casa. Dios les había dado tal privilegio. Parece ser que cuando Dios perdona, perdona bien. Amén. Parece ser que cuando Dios perdona, perdona desde la raíz. No hay nada que recordar. Y les dio entonces el privilegio de tener el acceso. Ellos vivían cerca de las puertas, en lugares privilegiados. Siempre estaban como vigilantes allí en el santuario del Señor. Pero cuentan los historiadores que se volvieron a rebelar, y hay unos rasgos entre líneas de esa rebelión en los Salmos. Un día de estos que estudiemos un poco el asunto, lo vamos a ver. Hoy no tenemos el tiempo, créanme por ahora. Esta es información de una de las escuelas más serias en Brasil, de teología. Coré, por ese acceso, podía entrar a cualquier hora. Y tenía lugares solitarios y lugares privilegiados. Y entonces empezaron a llenar de inmundicia la casa del Señor. Se volvieron a rebelar. Pero entonces fueron castigados de nuevo. La Biblia muestra que ellos fueron destituidos y las llaves de la familia fueron quitadas. Ellos fueron exiliados. Dice uno de los salmos, pasando el valle de la sombra. Parece que al norte fueron exiliados de Israel. Y desde por allá dijeron algo, que es a donde vamos para terminar. Salmo 84, por favor. Salmo 84. Una vida apasionada por Dios. A Coré le quitaron los privilegios. A Coré lo sacaron de las habitaciones del Señor. A Coré le quitaron las llaves de las puertas del Señor. Coré tuvo que vivir lejos de la casa de su confianza. Y mire cómo empieza a hablar un corazón apasionado. Pero es porque al que mucho se le perdona, mucho llega a amar. Pero la forma en que habla la podemos escuchar. Leamos un poquito las letras más chiquiticas que hay ahí encima del Salmo. Miren lo que dice al músico principal sobre Gitit. Salmo para los hijos de Coré. Aquellos exiliados, aquellos que habían sido
castigados por el pueblo. Ninguno volvió a confiar en ellos y tuvieron que vivir entre cuevas y montañas. Ellos cantaron esto. Ellos cantaron esto una y otra vez. Un corazón apasionado por el Señor. Miren lo que cantaron. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. ¿Alguien puede allí? Vamos a terminar. Ellos desde su exilio recuerdan cómo eran, ¿qué cosa? Las moradas. Ellos se encuentran. Están lejos. Y por allá, desde su quiebra espiritual, maltrecho corazón, desde su condición más lejana, recuerdan y cantan: cuán amables son tus moradas, oh Señor. Y dice el canto, ¿qué dice? Es un canto para que lo cantaran ¿quiénes? Los que habían sido desechados. Anhela mi alma. Y aún, ¿cómo? ¿Ustedes saben qué es ardor? Lo saben, ¿cierto? ¿Qué es un ardor? Aprobado el limón en los ojos. Una vez le dijeron a mi papá que el limón en los ojos era para limpiar los ojos. Y me quería echar a mí. Yo le dije que no. Le dije no. Y se lo echó él. Yo vi el ardor, el desespero. Los coreítas, desde el lugar más lejano, exiliados, cantan, dicen: cuán amables son tus moradas. Cuánto desea nuestro corazón tu lugar de habitación. Cuánto quisiéramos levantarnos desde antes que el sol saliera. Cuánto quisiéramos nosotros poder llegar a tus puertas, oh Señor, abrirlas. Cuánto anhelamos. Dice: aún ardientemente anhela mi alma. Aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Dicen ellos: mi corazón y mi carne, ¿qué? Canta. Ya no están en los atrios, ya no están en la casa del Señor, están lejos. Pero desde lejos dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y ellos recuerdan algo, dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Versículo 4 dice: bienaventurados los que habitan. ¿En dónde? Ellos recuerdan y dicen: bienaventurados. ¿Cuántos tienen hoy el privilegio de habitar en la casa del Señor? Es más, si usted quisiera, se podría venir aquí desde las 5 de la mañana y nadie le diría algo. Usted podría aquí doblar sus rodillas todo el día. De pronto la hermanita o el hermanito le pediría que se quitara un poquito mientras barre y ya. Usted tiene ese privilegio hoy. Ellos lo recuerdan y dicen: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Versículo 5: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos.
atravesando el valle de lágrimas, lo cambiarán en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, esos hombres, dicen los coreitas, esos hombres, versículo 7, ¿qué les pasará? ¿Qué les pasará, iglesia? Irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Dice la palabra dada por el Espíritu a ellos: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Ellos se están retornando a Dios. Su deseo y su pasión por Él, por verlo, por servirlo, los lleva a comunicarlo de esta manera. Ellos lo expresan y dicen: es bienaventurado el que pone su confianza en ti. Y ahora, pasando el valle de lágrimas, son los valles que hemos tenido que probar, dicen los coreitas, pero les comunicamos, dicen ellos, los vamos a cambiar en fuentes. Los vamos a cambiar en fuentes, cruzando el valle de lágrimas. Eso era un valle físico. Era un lugar por donde ellos tenían que pasar para volver a Israel. Dice: nosotros lo cambiaremos en fuentes. Hay un corazón que se está retornando a su Dios. Hay un corazón que está regresando a su Dios. Y anhelan sus atrios y lo anhelan a Él más que cualquier otra cosa ahora. Es lo único que anhelan, parece ser ellos. Por eso lo cantan y lo cantan. Y dice la palabra, versículo 7: irán de poder en poder. Irán de poder en poder. Ellos dicen: lo vamos a lograr. Y ellos comunican algo y dicen, ¿qué dice ahí? Verán. Ellos estaban a kilómetros, pero ellos confiesan y dicen: nosotros nos retornamos a Dios. Y les contamos algo en nuestro cántico, y es: veremos a Dios en Sion, en su monte santo, una vez más. Ellos lo cantan y dicen: nosotros vamos a ver a Dios en Sion una vez más. Miren lo que dice el salmo que les correspondió cantar a ellos: Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Ellos cantaban una expresión entrañable y decían: nuestra vida ahora es oración. Señor, óyenos, óyenos, oye a los que nos retornamos, oye a los que hemos hecho perversión y hemos vivido impíamente, óyenos, volvemos a ti, escúchanos, Señor. Y dice la palabra del Señor: mira, oh Dios, versículo 9, escudo. ¿Cómo lo llama? Escudo nuestro. Pon los ojos en el rostro del que ungiste un día. Vuelve tu mirada sobre aquellos que tú derramaste tu aceite, sobre aquellos que tú escogiste un día. Míranos, Señor, porque mejor. Todo lo hemos escuchado, pero ahora en voz de los coreitas suena diferente. Ellos dicen, léelo conmigo por favor: porque mejor es un día. Ellos dicen: ya hemos probado estar lejos,
en las moradas de maldad. Y ellos cantan: mejor es un día cerca de ti, Señor. Mejor es un día en tus atrios que ¿cuántos? 1000. Una pregunta corta, fácil de contestar, pero es matemática. ¿Cuántas horas son un día? 24. ¿Y cuántos años son 1000 días? Un año tiene 365 días. ¿Cuántos años son 1000 días? Casi 3 años. Redondeemos 3 años. Ellos dicen: te cambiamos 3 años de esta vida por un día contigo. Nuestra pasión hoy, nuestro deseo hoy, te lo cambiamos. Hemos vivido muy lejos de ti. Te cambiamos 3 años de nuestra vida corriente, de nuestra lucha, de nuestra necesidad, por un día contigo. Un día, 24 horas. Si fueran 2 días, dale, 6 años, te los damos por 2 días, 3 días. Hoy valoramos lo que un día tuvimos, pero queremos retornar y nos volvemos a ti. Y estos coreitas están tan serios con su asunto, que miren lo que dice: escogería antes. Si alguien sabe qué son las puertas, son ellos. Ellos eran los porteros. Si alguien sabe qué es entrar a través de las puertas, son ellos. Si alguien sabe qué es cerrar las puertas, son ellos. Ellos dijeron: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Póngase en pie, por favor. Ellos dijeron: hemos vivido demasiado en las moradas de maldad, pero hoy, dicen ellos, nosotros sabemos que es entrar temprano en la mañana y sacar los utensilios y preparar todo para ti, ver todos los oficios sagrados. Pero ellos le cantan al Señor y le dicen: tenemos una decisión, y es: vamos a estar en tus puertas, y aunque no podamos entrar, están tan serios y tan determinados que dicen: vamos a estar en tus puertas. Y aunque no podamos entrar a causa de nuestra iniquidad y nuestro pecado, escogemos estar en tus puertas. La parte más externa de tu presencia, de tu lugar, de tu corazón,
pero hemos escogido, cierto, sí, hemos escogido no más las moradas de maldad, hemos escogido las puertas de nuestro Dios. Cuán amables son tus moradas. Este es el retorno de adoradores en espíritu y en verdad. Es el regreso de gente que un día se fue, pero que ahora hallan un lugar en su corazón para Dios y se vuelven con todo su corazón al Señor, se vuelven con toda su mente y dicen: no queremos más la maldad, nos retornamos a vivir en tus puertas. Así no podemos entrar y no tenemos las llaves porque nos las quitaron, pero vamos a atravesar el valle de lágrimas. Lo vamos a hacer, dijeron ellos, y lo vamos a transformar, porque nuestra confianza está puesta en ti. Óyenos, oh Dios, y a ti volvemos. Eso es pasión. Eso es pasión. Yo voy a ir, dice, así no me abran. Yo voy a ir, así no me quieran. Yo vuelvo a ti, Señor. Si alguien en este momento está entendiendo la palabra y sabe que vive en los últimos días, además, yo también la estoy entendiendo en este momento, pero yo ya estoy aquí al frente. Si alguien como signo de fe dice: yo lo voy a hacer, voy a preferir, no quiero X, Y cosas, te cambio en 3 años una persona hace poco más de una carrera, ¿cierto? Profesional. En 3 años son muchos los logros, pero hay gente que se vuelve al Señor y le dice: te cambio 3 años de mi vida productiva y todos estos logros por un día contigo, porque es más importante, porque es más excelso, porque es primero, porque es mejor.